Son 25 metros desde la línea que ustedes ven aquí, ahí donde está el muchacho, hasta el objetivo que está allá. El objetivo que ven por allá son aproximadamente 25 metros. Está el objetivo enumerado de 1 a 5. Así que empezó hoy, hace escasos minutos, los tiradores ya en acción. Y pues nada, ¿no? Aquí también estamos con Rigoberto Palacio. Rigoberto pues representó en tiro con arco a Panamá en los Juegos Mundiales de Canadá 2017, 18 creo, en Edmonton, Canadá. Y pues bueno, aquí están los muchachos. A ver si le dan al objetivo el día de hoy. Concentración máxima en su expresión. Así que aquí estamos con Rigoberto Palacio. Rigoberto es nuestro representante en tiro con arco que fue ¿hasta dónde, Rigoberto? Canadá, ¿verdad? Esta Canadá. Rigoberto, te quiero hacer unas preguntas. Acércate un poquito más ahí. O sea, si yo le quiero dar el objetivo, ¿qué es lo que necesito hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues yo nunca he tirado arco ni nada. Bueno, lo principal es conocer el arco o familiarizarse con el arco. Eso es una de las principales, lo que te da posibilidad pues de darle al blanco que vas a intentar dar. Bueno, excelente. Ahora viene otro participante. Muy buenas las experiencias. Estamos moviendo la cámara en 180 grados para ver qué sucede. Así que hoy estamos aquí, llevándole una transmisión. Aquí están la gente presenciando lo que es el tiro con arco. Hoy en Soloy. Aquí en Soloy. Así que transmisión de tiro con arco. Nadie le ha dado el objetivo. Ya en la mañana, pues como a eso de las 6 de la mañana, se corrieron los 10 kilómetros, donde resultaron ganadores pues los muchachos de la capital, nuestros hermanos noves que viven en la capital, pues ellos se llevaron el primero y el segundo lugar, y de las chicas pues fueron las de aquí Soloy. Así que fue muy bueno lo que fue la competencia de los 10K, un terreno muy exigente, pero así son las aquí en este lugar. Se corre carrera de montaña. Así que estamos llevándole un fragmento de lo que es el tiro con arco el día de hoy. Y muchos se preguntarán, ¿para qué es esto? Pues esto es la clasificatoria para los terceros Juegos Nacionales Indígenas, que en esta oportunidad pues se estará organizando en la comarca Nove Buglé, específicamente en el distrito de Gironday. Pues así estamos por aquí, señoras y señores. Así que saludo para todos los que se están conectando. Sé que muchos a esta hora no pueden por obvias razones, pero igual no. Estamos por aquí. Sí, aquí la señal es un poco mala para mí, pues para mí. Lo que pasa es que como yo uso Tigo, no me acompaña mucho, no me acompaña mucho. Y pues nada, así estamos por aquí. Por allá están otros muchachos practicando lo que es el tiro con el arco. Están por allá. Y pues nada. Seguimos por aquí, señoras y señores. Así es Bernardo Jaén. Hey, saludos Bernardo, ¿cómo estamos por allá?
Sí, o sea, necesito una buena logística para hacer ese evento. Así nada más no se puede. Así que por aquí seguimos, señoras y señores. Público presente por aquí en Soloy. Estamos en la comarca Nove Buglé. Esto es la comarca Nove Buglé, rodeado de montañas, una tierra muy muy bonita en Soloy. Así que estamos por acá presenciando lo que es el tiro con arco. Lamentablemente tengo solamente una cámara y no podemos, si no pusiéramos una cámara ya en el objetivo, otra cámara en el arco. Ahí vemos al maestro enseñando cómo se tira un arco. Así que vamos a ver. Primer intento. No sé de dónde es el representante, el que está tirando flecha, el arco. Así es, señoras y señores, pues hoy el reto para mí era correr 10 kilómetros. Así logré correr los 10 kilómetros en aproximadamente una hora y alguito ahí. El terreno muy difícil, pero sí logré sacarlo. Así que los que apostaban que no iba a subir la loma, pues no importa, ya la subí. Así que hay grandes favoritos aquí para llevarse lo que es el primer lugar en arco y flecha. Y pues aquí está la gente pendiente de lo que vaya a pasar el día de hoy. Así que también los hermanos Cunas están en sus juegos nacionales, perdón, sus juegos Cunas, donde nos informaron el día de ayer que hay más de 200 atletas en Cunayala, allá sacando también sus clasificados para jugar en los terceros nacionales indígenas de Panamá. Así que de acá salen clasificados para carrera de fondo, velocidad, tiro con arco, canotaje, natación y así sucesivamente. Y pues por acá como invitado especial estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra cobertura. Pues nada, ¿no? Así que están los muchachos tratando de darle el objetivo. Es un objetivo bastante lejos, de 25 metros. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Por qué le hago la transmisión en directo? Bueno, porque sí, porque para mí es mejor hacerle la transmisión en directo para que ustedes vean en tiempo real lo que está pasando. Ya últimamente pues estamos dedicándonos más a lo que es la transmisión en vivo de los eventos. Aquí viene uno de los nombres de Cosanto, se me huyeron todos los venados. Las chivas se fueron huyendo, así que no le pegué ni uno. Así que no, yo no sé tirar flecha, no sé tirar arco. Así que viene uno de los grandes favoritos del día, así que vamos a ver si le pega el objetivo. Así que ahí se prepara ya para el tiro con arco, damas y caballeros. Así que vamos a ver si le da el objetivo. El primer intento ahí para calentamiento, dice el primer. Son 5 intentos que hacen los participantes en lo que es el tiro con arco. Estamos en la primera ronda. Si nadie le pega el objetivo, porque está bastante complicado. Acuérdense que son flechas. ¿Cómo se llaman esos arcos, Diana? ¿Qué lo llaman ustedes? Simple, ¿cómo es? Arco simple. Son los arcos tradicionales de la cultura Nove. Pues así que es bastante complicado disparar con esos arcos. La verdad que sí. Ahí parece, estuvo cerca del objetivo.
Así que llevan 2 intentos, le falta 3 intentos. Así que, así como le iba comentando, es bastante complicado disparar estos arcos tradicionales. Y bueno, máxima concentración. Ahí viene nuevamente. Vamos a ver. Te estás apresurando, muchacho. Pues sí, en esta parte de aquí están los jueces, los que están viendo los tiros con arco y todo lo demás. Son especialistas en la disciplina y pues eso estamos, eso es lo que nos, bueno, no, nos anima. ¿De qué madera es la flecha? Esto es caña blanca. No, pero eso. Esto sí se debe preguntarlo como lo dicen. Se ve más dócil que el que se ve. Bueno, para los que preguntan, a Bernardo Jaén, claro, ya tienes tu espacio reservado, dígame. Sí. Oye, dice que de qué está hecho el material la flecha. Bueno, aquí hay una muestra. ¿De qué? ¿De qué caña? Caña blanca. Caña blanca. Esto es de caña blanca. Estas son las flechas de caña blanca. Lo que le estoy enseñando aquí. La flecha de caña blanca. Los que están disparando ya no sé en realidad de qué material es. Ah, ok. Las flechas son de caña blanca. Las flechas como la que están viendo aquí son de caña blanca. Caña blanca. El arco, hay un arco aquí que lo hacen de pifá, Rigoberto. ¿De corteza de pifá? De corteza de pifá. Así que aquí está el representante del tiro con arco que fue a Canadá y estoy aquí asesorándome la información con él. Así que un arco de eso se vendió por $200. Por $200 en Canadá, imagínense, un arco de estos. Así que para otra gente esto es una reliquia, esto va a tapar el museo, me imagino. Así que están los muchachos por aquí tratando de darle al objetivo. Está bastante complicado, ya uno llegó cerca. Y pues nada. Así que estamos haciendo la transmisión en directo por aquí. Del tiro cuando me estoy llevando un solazo, pero para eso nos están pagando, para solear, ¿no? Así que nada, al final, pues estamos aquí llevándoles a ustedes lo que es el tiro con arco, señoras y señores. Luego de esto, ¿qué vendrá, Rigoberto? Rigoberto, después de esto, ¿qué viene? No es lo mismo. No es la misma, no funciona con. Después de esto, ¿qué viene? Después de esto, ¿qué viene? Después de esta competencia, ¿qué viene? Así es, damas y caballeros, pues por aquí estamos. Y si quiero, dice que ya me tienen reservado un puesto en el Mary Bonheur, dice. Pero esos son para las Mary, no para los Brares. Eso es lo que está raro, cómo van a reservar un puesto allá. Como invitado especial. Bueno, el campeón de este deporte va a los Juegos Nacionales Indígenas que se va a realizar en la región Ñecribo, en el distrito de Gironda, de verdad, Rigoberto, en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Ese es el plan. Y luego, si gana o clasifica, porque ahí van a estar compitiendo con los 7 pueblos indígenas de Panamá, ¿cierto? Los 7 pueblos indígenas que vienen con sus representantes. Si logran ganar o logran clasificar, van a los Juegos Mundiales. Van a los Juegos Mundiales que creo que este año o el otro año no se van a hacer en Brasil. Ese es el tiro, ese es el plan, así que está la gente con todo. Esto es como equivalente a lo que son las Olimpiadas, pero las Olimpiadas indígenas a nivel mundial. Prácticamente es así. Ya Panamá ha tenido 2 veces representación, que fue en el 2016, en Brasil. 2015 en Brasil y 2017 en Edmonton, Canadá, donde hubo muy buena presentación de parte de los pueblos indígenas. En la selección nacional van los que ganan en esta disciplina, en atletismo, en cabo
de fuerza, en canotaje, en deportes tradicionales de los pueblos indígenas. Y pues me imagino que eso es muy bonito. Y bueno, y al final eso es lo que trata. Al final pues son selecciones que sacan para que vayan a representar a Panamá, a ganarse medallas a nivel nacional. Así que en Edmonton, Canadá, varios noves se ganaron la medalla de oro. Y eso es una noticia muy, muy buena. Así que aquí está la gente tratando de darle al objetivo. Pues así es, Elías Hernández, así es. No, el blanco, el objetivo es el objetivo que está allá. No, no es ni un toro, ni una vaca, ni nada. Es el objetivo que está allá, que pueden ver ustedes. 8 años de crianza. Y debe enfocarlo desde le está tirando al blanco. Que es muy rápido. Ahí va, vamos a ver que si sale el tiro. Bueno, aquí seguimos, señoras y señores, llevándole lo que es. Aquí un poquito cansado porque corrí los 10 kilómetros, me duelen las piernas, pero así es el deporte. También se hacen otros deportes como deporte de representación, deportes que son como por ejemplo cargar tronco, se hace el Ironman también. El Ironman consiste en los siguientes deportes que son el deporte del Ironman consiste en 3 disciplinas, creo que son canotaje, natación y la carrera de 10 kilómetros, que prácticamente viene siendo como el triatlón nove o el triatlón indígena. Pues en los juegos los fuertes en esto son los cunas, el pueblo cuna en lo que es el triatlón prácticamente. Así que en el atletismo pues ya está bastante disputado, peleado lo que son el podio, las medallas pues entre el pueblo nove, el pueblo cuna, pero siempre en atletismo está en la pelea de esos dos pueblos. En velocidad de 100 metros y 50 metros, los Emberá pues se han llevado ya las preseas doradas en lo que es la disciplina de los 100 metros plano y los 50 metros plano. Y así sucesivamente. En natación, pues los indiscutibles en natación son los atletas del pueblo cuna. Nadan 1800 metros, creo que es el recorrido. 1800 metros son los que nadan en mar abierto o agua abierta. Esas son las disciplinas que se dan en los Juegos Indígenas. En diferentes. Cada pueblo indígena creo que este fin de semana está realizando sus clasificaciones y sacando lo que es los competidores para